Quiero compartir con ustedes mi última columna titulada La ternura, un camino de regreso, y recordarles que pueden leer mis columnas literarias y mis ensayos literarios en mi blog titulado Letras que Sanan. La ternura, un camino de regreso. La ternura no nos conduce a un ideal abstracto, nos lleva a un lugar concreto, el cuerpo, la casa, la escuela, el círculo, donde la palabra vuelve a tener peso. Regresar no es retroceder, es restituir el lazo que la prisa, la violencia y el cansancio fueron erosionando. Bell Hooks escribió que el amor es una acción, nunca simplemente un sentimiento. Esa afirmación llevada a la vida cotidiana desplaza la ternura del terreno de lo íntimo, inofensivo, al de la responsabilidad ética. La ternura no es lo que sentimos, sino cómo actuamos cuando el vínculo está en juego. En la casa, eso se traduce en no convertir el agotamiento en grito. En la escuela, en no reducir a un estudiante a su error. En los círculos de mujeres, en sostener la escucha, sin prisa ni juicio. Rita Segato nombra el reverso de esta ética cuando habla de la pedagogía de la crueldad. Un aprendizaje social que nos acostumbra a la desafección, a la cosificación de la vida, a la ruptura de los lazos, en contra pedagogías de la crueldad. La ternura frente a esa pedagogía interrumpe, molesta, introduce una pausa que devuelve humanidad a la escena. No niega el conflicto, se rehúsa a usar la crueldad como método. Regresar por la ternura nos lleva primero al cuerpo. Muchas mujeres han vivido fuera de él para sobrevivir, sosteniendo, cuidando, cumpliendo. En los espacios de acompañamiento, la ternura aparece como permiso, llorar sin explicarse, sentarse, decir no puedo, sin culpa. Allí el cuerpo vuelve a ser hogar. Hooks insistió en que el amor como práctica crea condiciones de libertad en el cuerpo. Esa libertad empieza cuando el cuidado deja de ser sacrificio infinito y se vuelve límite consciente. Nos lleva luego a la casa, no a la casa idealizada, sino a la real, la cocina al final del día, la mesa incompleta, el silencio compartido, la ternura domesticada. La ternura doméstica no es perfección, es elección. Elegir el tono, elegir la palabra justa, elegir pedir ayuda. En un mundo que naturaliza la descarga de la violencia sobre lo cercano, la ternura cotidiana es un acto político mínimo y persistente. La ternura también nos conduce a los círculos de mujeres, allí donde la palabra circula sin jerarquías, donde el tiempo se desacelera y la experiencia se valida como un saber. Segato ha señalado la importancia del vínculo comunitario frente a la fragmentación moderna. Cuando el tejido se rompe, la violencia encuentra terreno fértil. Los círculos, con sus rituales sencillos, encender una vela, nombrar el cansancio, escuchar sin interrumpir, restituyen algo que la crueldad erosiona, la confianza. No son refugios románticos, son espacios de recomposición ética. En estos rituales, la ternura no es adorno, es método. Se expresa en la ronda que garantiza igualdad, en la palabra que no invade, en el silencio que acompaña. Hooks afirmó que el amor es una práctica de libertad. En los círculos, esa práctica se aprende haciendo, escuchando, sosteniendo, respetando los tiempos. Allí, la ternura nos lleva a comprender que sanar no es lineal y que la coherencia inmediata no es requisito para pertenecer. Regresar por la ternura nos lleva también a la escuela y aquí su papel es decisivo. La escuela puede reproducir la pedagogía de la crueldad, clasificando, humillando, expulsando, etiquetando, o puede convertirse en un espacio donde la ética del cuidado sea condición del aprendizaje. Hooks escribió
que el aula más radical es aquella donde el amor se convierte en una práctica de libertad. Amor aquí no es permisividad, es presencia responsable. En la escuela, la ternura se traduce en gestos concretos. Mirar antes de sancionar. Poner límites sin humillar. Es reconocer que el aprendizaje se bloquea cuando el cuerpo se encuentra en estado de alerta. Es entender que enseñar no es solo transmitir contenidos, sino sostener humanidad. La ternura no elimina la norma, la humaniza. Segato nos ayuda a ver por qué esto es político. La violencia no es solo un acto, es un lenguaje que se aprende. Si la escuela normaliza el desprecio, enseña crueldad. Si cuida el vínculo, enseña otra cosa. Que la autoridad puede existir sin humillación, que el límite no necesita daño. Entonces reeduca. ¿A dónde más nos lleva la ternura? Nos lleva al ritmo propio. Cada mujer regresa distinto, algunas despacio, otras con rabia, otras desde la fatiga. La ternura no apura procesos, respeta el tiempo del cuerpo y de la palabra. En los acompañamientos eso significa no imponer relatos de superación, no exigir cierres prematuros, significa sostener la presencia. Nos lleva finalmente a una ternura más difícil, la ternura hacia una misma. No la autoexigencia luminosa, sino el cuidado oscuro y honesto. Prepararse un café, no insultarse por fallar, reconocer el límite. Esa práctica íntima impide reproducir hacia adentro la violencia aprendida afuera. Segato ha insistido en que la violencia se perpetúa cuando se naturaliza. La ternura la desnaturaliza, empezando por el propio trato. Regresar por la ternura no es volver al pasado, es volver con memoria y con límites, es habitar la casa, la escuela y el círculo sin endurecerse para ser respetadas, ni desaparecer para ser amadas. Es elegir una ética del vínculo que sostenga la vida en lo cotidiano. Tal vez la ternura no transforme las estructuras de inmediato, pero cambia el clima en la casa, el tono en el aula, la calidad del círculo. Y en esos cambios pequeños, persistentes, nos devuelve a lo esencial, la posibilidad de una vida compartida sin violencia. La ternura no es el final del pensamiento, es la forma más honesta para regresar. Gracias por escuchar.